Buenas tardes, les damos la bienvenida a este 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Verónica Martínez y en esta ocasión voy a ser quien modere la mesa titulada Comercialización, Etiquetado y Mercados Alternativos, que pertenece al programa de Maestría en Seguridad y Soberanía Alimentarias. Esta mesa está conformada por un docente comentarista, a quien tengo el honor de presentar. Nos acompaña en la mesa la maestra Eliana Elizabeth Muñiz González. Ella es médica social y nutrióloga, actualmente doctoranda en Ciencias en Salud Colectiva. Su labor académica y de investigación se centra en el estudio de la violencia estética, el estigma de peso y la gordofobia en la práctica profesional de la nutrición. Cuenta con experiencia docente en los niveles superior y posgrado. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y por la presentación también. Gracias. Además de la comentarista, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que van a presentar su trabajo, sus avances de trabajo terminal y a quienes en un momento estaré presentando. Antes me gustaría explicar la dinámica de trabajo. En esta ocasión, cada estudiante tendrá un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que concluyan, la comentarista tendrá 10 minutos para poder realizar la retroalimentación que considere pertinente. Les recuerdo que en este evento académico no hay réplica por parte de los estudiantes, por lo que la retroalimentación que reciban únicamente la podrán revisar o considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Vamos a iniciar la mesa de trabajo con la presentación de Adriana Itaí Muñoz Cruz, quien nos presenta el trabajo titulado El programa Itacate como política pública dirigida a la mitigación de la pérdida y desperdicio en la Ciudad de México, análisis y propuestas. Adelante, Adriana, por favor. Muchas gracias. Si me permiten, voy a apagar mi cámara porque tengo ahí como medio mala señal para mejorar la calidad del audio, espero. Pues bueno, voy a compartir mi pantalla. Segundito. Ok. Sí se ve, ¿verdad? Sí, ya se está proyectando. Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Yo soy Adriana Muñoz y presentaré los avances de mi proyecto de investigación que tiene como título el programa Itacate como política pública dirigida a la mitigación de la pérdida y desperdicio en la Ciudad de México. Análisis y propuestas. Y pues quisiera agradecer brevemente a mi comité asesor, la doctora Nancy Merari, que es la directora, al maestro José Miguel Pickering, mi directora Alejandra Reyes, a la doctora Nancy Merari y a el doctor José Miguel Pickering, y pues a los docentes presentes. Y pues bueno, este es el contenido de la presentación. Comenzaré con el contexto del problema para después presentar objetivo, metodología, y pasaré después a los principales avances alcanzados hasta el momento para finalizar con algunas conclusiones preliminares y los siguientes pasos de la investigación. Y pues rápidamente, como introducción, la pérdida y desperdicio de alimentos es un desafío importante para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. Todos los años el 13% de los alimentos producidos en el mundo se pierden y el 17% se desperdician. En total, estos dos puntos de la cadena, la pérdida en estos puntos de la cadena es de alrededor de la tercera parte de todos los alimentos que se producen en el mundo, y esto tiene un valor de alrededor de 400,000 millones de dólares. Y adicionalmente, los residuos que origina la pérdida y desperdicio generan todos los años una huella de carbono de 4.4 billones de toneladas de dióxido de carbono, y producen además del 6 al 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Es tanto que si la pérdida de desperdicio fuera un país, este sería el tercer país más contaminante entre los países emisores de gases de efecto invernadero, después de China y Estados Unidos. Y pues en el caso de México, el porcentaje de pérdida y desperdicio es ligeramente más elevado, con alrededor del 35% de pérdida anual para todos los alimentos que se producen en el país.
Estos son unas 20 millones de toneladas de alimentos. Y en cuanto a los efectos ambientales, algunos cálculos cuantifican las emisiones en alrededor de 36 millones de toneladas de CO2 anualmente para México. Y pues estas cifras, que por sí solas son alarmantes, preocupan todavía más si pensamos en que en el mundo casi 10% de la población o 735 millones de personas sufren de hambre crónica. México tiene proporciones similares de seguridad alimentaria, con unos 27.6% de la población en inseguridad, o lo que son 35.6 millones de personas sin alimentos suficientes, y en el caso de la Ciudad de México, el 13.9% de la población, o 1.6 millones de personas sufren de hambre. Y al mismo tiempo, 13,000 toneladas de alimentos llegan diariamente a los vertederos de residuos. Y pues como vemos entonces, la pérdida y desperdicio conlleva la pérdida de valiosos recursos como agua, tierra, energía y biodiversidad. Además se genera pues una menor disponibilidad de alimentos, lo que impacta negativamente en los precios y en consecuencia en el poder adquisitivo de la población. Y pues además las consecuencias sociales y éticas de desechar alimentos que podrían ser aprovechados por otras personas. Y pues bueno, muchas de las acciones que están dirigidas a incrementar la seguridad alimentaria actualmente tienen que ver con incrementar la producción de alimentos. Sin embargo, de acuerdo con estimaciones de la FAO de 2019, actualmente el mundo ya produce lo suficiente para alimentar a toda la población mundial, y a pesar de eso, pues vemos que persisten las cifras de hambre. Y pues esto se resume con una frase de Clementine O'Connor, que es oficial en el programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles para el PNUD, donde dice que pues no tiene caso resolver un problema mientras se crea otro, el producir más alimentos solamente para desperdiciarlos. Y en este sentido, la falta de acceso a la alimentación no parece ser causada por falta de alimentos, sino por ineficiencias en el sistema. Y es por eso que es relevante analizar el papel que juega el gobierno para influir en las acciones colectivas para ajustar estas ineficiencias y fomentar la redistribución de aquellos alimentos en condiciones de ser consumidos hacia personas que están pues más vulnerables. Y pues el objetivo general de la investigación es analizar el programa Itacate como una política pública dirigida a mitigar la pérdida y desperdicio y evaluar su contribución tanto en la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos como el fortalecimiento del acceso a la alimentación adecuada. Y para ello se plantean 4 objetivos específicos, que es primero analizar el marco normativo relacionado con la pérdida y desperdicio, después identificar las barreras que limitan la implementación del programa. En tercer lugar, analizar la evidencia disponible sobre los resultados y después elaborar recomendaciones que permitan fortalecer su efectividad como política pública. Y pues para esta investigación se ha planteado un enfoque mixto. Por una parte, se realizará un análisis documental que incluye literatura científica, legislación federal y local, así como documentos oficiales y reportes del programa Itacate. Después se llevará a cabo trabajo de campo mediante entrevistas semiestructuradas con cuestionarios dirigidos tanto a donantes como a instituciones beneficiarias del programa, para finalmente integrar ambos componentes e identificar fortalezas, limitaciones y oportunidades de mejora para formular recomendaciones sustentadas. Aquí presento brevemente el marco conceptual que hasta el momento se ha integrado. Se ha consolidado una revisión conceptual sobre la pérdida y desperdicio de alimentos, tomando como base principalmente las definiciones de la FAO y considerando además algunas precisiones y actualizaciones sobre esta definición mencionadas en artículos científicos. Además, se han incorporado conceptos relacionados con seguridad alimentaria, alimentación adecuada y sostenibilidad ambiental. En cuanto al marco teórico, y desde el enfoque de políticas públicas, el programa se analiza como un instrumento gubernamental para corregir ineficiencias en estos sistemas alimentarios, y se incorpora también la teoría del capital social para explicar cómo las redes de cooperación entre gobierno, donantes y organizaciones pueden favorecer una redistribución más eficiente de los alimentos. Y pues justo a partir de aquí abordaré brevemente los avances de la investigación. Uno de estos es la revisión del marco jurídico, y en este sentido se identificó que existen diversos instrumentos, tanto federales como locales, que abordan componentes de la pérdida y desperdicio de alimentos. Destaca la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, la Ley para la Donación Altruista de Alimentos y el Programa de Certificación Cero Residuos de Alimentos. Sin embargo, también se observa que estos instrumentos se encuentran dispersos y que todavía existen áreas donde hace falta una mayor articulación entre las distintas políticas públicas
relacionadas con la pérdida, recuperación y redistribución de alimentos. Otro avance importante fue la construcción de una estimación propia sobre la magnitud del desperdicio en 10 productos de la canasta básica. Esta gráfica presenta los 10 productos de la canasta básica que presentan mayores porcentajes de pérdida y desperdicio. La columna azul es el consumo nacional aparente, la columna gris es el cálculo de la pérdida y desperdicio de acuerdo al índice de pérdida y desperdicio calculado por el Banco Mundial para México. De estos 10 productos, el jitomate, la papa y la cebolla son de los productos más recuperados y donados en la central de abasto. Un dato que es relevante es que de acuerdo con una estimación de la FAO de 2023, basada en el consumo promedio anual por persona, estos alimentos podrían cubrir las necesidades alimentarias de aproximadamente, o sea, los residuos de estos, las necesidades alimentarias de aproximadamente 46.4 millones de personas durante un año, lo que es casi el doble de las personas que de acuerdo con Coneval, cifras de 2022, se encuentran en situación de carencia por acceso a alimentos en México. Y pues este ejercicio nos permite dimensionar el enorme potencial que tendría fortalecer las estrategias de prevención y recuperación de alimentos. También se hizo un análisis de los datos oficiales sobre residuos orgánicos que se generan en la Ciudad de México. La información muestra que la cantidad de residuos alimentarios se ha mantenido pues relativamente estable entre 2019 y 2023 con una ligera tendencia al incremento, y es importante señalar que estas estadísticas no distinguen entre alimentos potencialmente aprovechables y partes no comestibles, por lo que no necesariamente midan directamente la pérdida y desperdicio de alimentos. Sin embargo, la ausencia de una reducción sugiere que las políticas hasta ahora no han sido o han tenido efectos limitados, o al menos que no existen indicadores suficientes para demostrar mejoras significativas. Y pues como algunas conclusiones preliminares destacan 4 aspectos. Primero, que la pérdida y desperdicio de alimentos es un problema con importantes implicaciones sociales, económicas y ambientales. Después, que el programa Itacate es una iniciativa con potencial para contribuir a disminuir el desperdicio y mejorar el acceso a la alimentación. También que el análisis que se ha realizado hasta ahora permite identificar diversas oportunidades para fortalecer su implementación. Y finalmente que uno de los principales hallazgos es la necesidad de contar con mejores indicadores y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar los resultados del programa pues, con mayor precisión. Y en los siguientes meses se desarrollará el trabajo de campo para elaborar las recomendaciones finales. Pues muchas gracias por su atención y de antemano gracias por sus comentarios. Agradecemos la presentación de Adriana. Ya se incorporó a la mesa la doctora Rebeca Monroy Torres. Vamos a comenzar con ella esta ronda de retroalimentaciones. Adelante, doctora, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buena tarde. ¿Me escuchan bien? Sí. Como tengo unos problemas de señal, ahorita me moví. Sí, muy bien, Adriana. Muy interesante tu tema. Una de las preguntas que tendría es, mencionaste dentro de la normatividad la Ley para la Alimentación Adecuada y Sostenible. Aquí, ¿cómo entraría? ¿Qué capítulos de esta ley tú verías pertinente de acuerdo al proyecto que tiene que ver con la prevención del desperdicio? ¿Cómo consideras la articulación para tu estudio? Disculpen, perdón que interrumpa. En esta ocasión no hay réplica por parte del estudiante. Nada más sí, perdón, ya había dicho eso. Hago nada más el comentario. Bueno, parte de las observaciones que sería importante, Adriana, es que si tú estás citando la Ley para la Alimentación Adecuada y Sostenible y otra normatividad que ya opera, la ley todavía no, pero puedes estar haciendo un preparativo, dado que no hay reglamento publicado. Y tiene un capítulo muy específico y una recomendación sería que tú pudieras desglosar todo el tema del capítulo de desperdicio y también abarca un punto para casos de desastre o contingencia, que sería muy valioso que lo pudieras articular dado que lo estás mencionando. Es muy emergente todo lo que se puede ahorita sacar en evidencia, que robustezca cuando salga publicado ese reglamento, porque entonces ya estarías prácticamente con la ley integrando todo lo que se esté trabajando ahorita en cuanto a esos requerimientos. Sí, sería un punto para que pues no quede como si fuera algo que ya opera. Realmente pues la ley no tiene ahorita brazos, pies para que opera, está simplemente como sabemos, ¿no? Una política que requiere un reglamento y eso sí es importante que se haga esa mención. Ese sería uno de los comentarios y también la parte que los entregables queden muy claros, ¿no? En cuestión de a qué va a beneficiar y los alcances.
Ese sería mi comentario. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la maestra Ileana, por favor. Hola, buenas tardes a todas y todos. Adriana, muchas gracias por tu presentación. Trataré de ser breve con los comentarios, son diferentes observaciones. Me habría encantado leer en tu archivo lo que presentaste ahorita. El archivo que me mandaron yo creo que no está actualizado con los avances que tienes hasta este momento, hasta la presentación. Y yo creo que vamos a poder irlo trabajando si tengo la oportunidad de revisarlo en otras oportunidades, pero con base en eso es que te hago algunos comentarios, ¿no? Algunas observaciones. Una, me parecería importante precisar a qué política pública responde el programa Itacate. Es diferente, o sea, si existe un programa, existe una política pública. Tienes que identificar bien a qué política pública está respondiendo el programa Itacate e intentar caracterizarlo. Medio mencionas en tu protocolo que está relacionado con la mitigación y la pérdida, pero esta mitigación y pérdida y desperdicio debe tener algunas intersecciones con diferentes políticas y considero que es súper importante articular ese paisaje, ¿no? Sobre cuál es la política que está sosteniendo este programa. Por otro lado, me llaman la atención los datos que mencionas sobre inseguridad alimentaria, porque para el 2024, que es el dato más reciente, según la encuesta nacional de salud y nutrición, que sí fue desde 2024, la inseguridad alimentaria total, sin dividirla entre severa, leve y moderada, está en 53.2%. Entonces, me parece importantísimo que aterrices esos datos, ¿vale? Tal vez el dato que mostraste fue me parece que es de moderada, pero no lo tengo ahorita, ¿no? Entonces, valdría la pena que lo retomaras e incluso la inseguridad alimentaria empezó a trabajarse y utilizarse en las encuestas nacionales de salud y nutrición a partir del 2012. ¿Podrías hacer una línea de tiempo sobre cómo ha ido evolucionando? Y algo muy importante también al respecto de trabajar esta categoría es que es a partir de la percepción de la escala latinoamericana, o sea, el instrumento que se utiliza es la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria y se pregunta la percepción de las personas, ¿no? Eso es muy importante que lo tomes en cuenta, sobre todo porque tú vas a hacer también un trabajo cualitativo y de entrevistar a la gente o a los usuarios del programa Itacate. Ahora, esa es otra. Vas a entrevistar a los operadores del programa Itacate o a usuarios del programa Itacate, ¿no? Creo que valdría la pena diferenciar. No sé si lo mencionaste ahorita, pero en el protocolo no alcancé a leerlo. Y bueno, tu objetivo principal es analizar el programa Itacate, los resultados, qué práctica o qué política pública es a la que obedece, ok. Y ahora, me queda un poco de duda, ¿cuáles van a ser tus categorías generales de análisis en el marco teórico? Veo como varios elementos repetidos, entonces te sugiero que tengas súper bien definidas cuáles son esas categorías que te van a llevar a fundamentar y argumentar de manera sólida pues la relevancia de tu trabajo, que es mucha, ¿no? Otro punto importante me parece que es indispensable diferenciar entre pérdida, desperdicio y cuáles son las cadenas de recuperación, ¿no? Pérdida y desperdicio no son lo mismo. No son lo mismo aquí en México, en la lectura que se hace de los marcos normativos aquí, y tampoco es lo mismo en los marcos normativos de otros países. Entonces vas a tener que hacer una revisión exhaustiva sobre qué es cada cosa, ¿ok? Y lo mismo, definir bien inseguridad alimentaria, hambre, y te sugiero meterte también a estudiar pobreza alimentaria, porque podría ser una categoría que te dé un poquito más de elementos que el hambre en sí. La pobreza alimentaria habla de acceso, habla de disponibilidad, habla de algunos otros elementos que puedes correlacionar con la inseguridad alimentaria, pensando en que estás dándole un gran aporte
estás basando tu proyecto o estás justificándolo desde este lugar en el que se genera mucha comida y seguimos con un panorama de inseguridad alimentaria pues importante, ¿no? Entonces, bueno, esas serían mis observaciones. Me encanta tu trabajo, creo que es súper relevante, de suma relevancia, y eso sería todo por mi parte. Agradecemos las retroalimentaciones de la doctora Rebeca y la maestra Ileana y continuamos con el estudiante Antonio Eloy Arce Valdés, quien presenta el trabajo titulado Los frutos comestibles en los mercados alternativos de la Ciudad de México. Adelante, Antonio, por favor. Estás silenciado tu micrófono. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, voy a presentar mi trabajo, voy a compartir pantalla. Bueno, voy a iniciar. Su servidor, Antonio Eloy Arce Valdés, va a presentar el trabajo Los frutos comestibles en los mercados alternativos de la Ciudad de México. Mi directora de tesis es la doctora Beatriz Rendón Aguilar. Con ella estoy realizando mis estudios de posgrado. Bueno, básicamente el trabajo que estoy realizando es en los mercados alternativos de la Ciudad de México. Estos son espacios que buscan recuperar el valor cultural del alimento en el territorio, que fueron producidos o que están en producción a una pequeña escala, dando el rostro y voz a los productores y detonando a los alimentos en el sentido cultural, que han dado concurrencia por la industria global alimentaria. Dentro del trabajo que vengo realizando, pues es básicamente entender el contexto de lo que se vende en estos espacios, muy particularmente el mercado El 100 y el mercado alternativo de Tlalpan. En estos dos sitios estoy realizando mis investigaciones. Como parte de la pregunta de investigación que me estoy planteando es cuáles son las especies de frutos comestibles que se venden en los mercados alternativos en la Ciudad de México. Y bueno, parte del objetivo que estoy realizando es contribuir con el conocimiento de las especies frutales comestibles de los mercados alternativos de la Ciudad de México. Entre los objetivos particulares está el conocer la riqueza, o más bien estimar la riqueza de especies frutales de dos mercados alternativos de la Ciudad de México durante un año, pero también está documentar la cadena de comercialización de estas especies frutales de los dos mercados alternativos de la Ciudad de México para determinar si hay abastecimiento. Por otro lado, también es describir la dinámica social que existe entre los compradores y vendedores de estos mercados alternativos de la Ciudad de México. Y por último, es registrar las diferentes formas de consumo y preparación tradicional de estas especies frutales comestibles en los mercados alternativos de la Ciudad de México. Como hipótesis de trabajo, tengo: los mercados alternativos de la Ciudad de México venden frutos comestibles que se producen en huertas, en las que se emplean prácticas agroecológicas, debido a las condiciones de comercialización y demanda y aprovechamiento. Parte de la metodología que estoy realizando es las visitas a estos sitios, a los mercados alternativos del 100 y mercado alternativo de Tlalpan, pero también es la recolección del material biológico en las parcelas de los productores de los mercados alternativos, que es el proceso que actualmente estoy realizando.
También hay que la identificación y cadenas de comercialización de algunos frutos comestibles, las características morfológicas del estado de comercialización de los frutos, el prensado y depósito en el herbario nacional, el MESHU, de los ejemplares de herbario, pero también la identificación de vendedores clave, que son las personas importantes que contienen información, el conocimiento de cómo ellos llegaron a los mercados alternativos y cómo cultivan sus frutos. En esto me voy a basar en entrevistas semiestructuradas sobre el consumo de productores de los mercados alternativos. Básicamente, lo que pretendo, pues, es comparar los mercados alternativos con los mercados estos de cadena comercial nacional. Entonces, buscamos tener un referente de lo que se venden en los mercados alternativos. El 100, básicamente, el 100 y el de Tlalpan. No se tiene un registro de estos grupos de frutales, porque no se, bueno, se desconoce más bien qué es lo que ve, que se habla muy bien de los mercados alternativos, pero se desconoce qué es lo que se vende, muy particular de la riqueza contra especies. Y bueno, parte de lo que ya tenemos es, por ejemplo, que encontramos que hay higos, aguacate criollo, durazno, pero también hay variedades de durazno, limón, ¿no? También hemos encontrado la fayúa, que es una especie que no es nativa de México, que es una especie que viene de Centroamérica y que las poblaciones naturales en México están en las faldas del volcán Popocatépetl, y muy particular esta especie se ha domesticado en la región de los volcanes, en las comunidades de Ozumba, Tepecrispa y Amecameca. También el membrillo, el cuajiniquil y el calpulín. Hasta el momento es lo que tenemos del registro y parte del trabajo que venimos realizando y de la bibliografía con la que estamos consultando. Con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por tu presentación. Comenzamos con la retroalimentación de la doctora Rebeca Montiel, por favor. Sí, gracias. Muy bien, Antonio, muy interesante la propuesta. De hecho, una primera recomendación sería la presentación de tu resumen. En él es importante que en una cuartilla pueda quedar muy claro, muy breve, como ahorita nos pusiste en los antecedentes, ¿no? La importancia, qué tipo de flores, y luego el objetivo, y luego ya cómo lo hiciste o piensas realizar, y muy breve, porque es como tienes varios pasos metodológicos, no se plasmó igual así en tu resumen, estás a buen tiempo de trabajarlo, integrar una manera que tengas la síntesis y estas partes. Respecto a lo que tú quieres realizar, la encuesta, por ejemplo, hablas de que se aplicó una encuesta. Esa encuesta es importante que tú presentes en qué consiste para que tú puedas señalar en el momento. Mencionas, bueno, poder identificar, describir, pero también si tú buscas un rescate, porque el objetivo principal y que la justificación dices, bueno, no se conoce, es una práctica que continúa y cómo lo rescatamos, que eso es muy valioso, es cómo también sería como desde... Es decir, si ellos lo siguen vendiendo, o sea, si se sigue haciendo esa exposición, es porque hay una demanda. Entonces, también sería importante que, por eso digo la importancia de tú mostrar tu instrumento, porque esa demanda puede darse a que también conozcan con qué frecuencia se compran, qué periodos del año venden más, si esto obedece obviamente a cuando también se genera el crecimiento de la misma. Perdón, apago de pronto la cámara porque tengo muy mala señal. Y eso es una parte que también tú puedas analizarlo, y algo que valdría la pena, porque esto que es que tú siempre digas, bueno, esta información, si bien tú dices es importante, encontré estos principales, digamos, por ejemplo, lo que mencionas de frutos, que es la parte comestible, entonces, ¿qué va a pasar con esa información? ¿Qué va a suceder, no?
quién la va a tener en un primer momento y también si tu proyecto o estudio está teniendo algunos ajustes, que de pronto tú menciones, bueno, algunas limitaciones que nos hemos enfrentado y eso ha llevado a redireccionar algunas recomendaciones derivado de esta metodología. Ahorita tú ya presentas algunos resultados y que es muy interesante, pero si yo fuera la usuaria de tus resultados, Antonio, yo diría, ok, ¿en qué consiste esa encuesta? Los productores para poderla rescatar, qué comportamiento tiene el consumidor y si entonces los mercados con esta exposición siguen siendo una fuerte o campañas de sensibilización y de promoción, ¿no? Y ese modelo, ¿cómo se podría ir a otras áreas? Serían como estos comentarios a tu trabajo que llevas y bueno, el diagrama metodológico muy claro, son herramientas que ayudan mucho y eso pues sería hacer un extracto muy breve para cuando quede en tu resumen. Sería mi comentario, gracias. Gracias, doctora Rebeca. Gracias. Continuamos con la retroalimentación de la maestra Ileana, por favor. Hola Antonio, mucho gusto. Bueno, a ver, gracias por poner esas referencias al final de tu presentación. Me parece que en cualquier escrito que vayas a ir entregando, y el comentario también es para Adriana, que olvidé mencionarlo, no olviden poner referencias. Ajá, o sea, le da más sustento a todo aquello que estén presentándonos. Ahora, sé que no hay retroalimentación, pero me queda la duda, ¿cómo estás entendiendo el tema de mercados alternativos? Más o menos lo explicaste, pero me parece indispensable aterrizar en que hay diferentes interpretaciones de estos mercados alternativos. Ajá, de hecho, es incluso una discusión necesaria que debes decir y que debes hacer. ¿Por qué? Porque estos mercados alternativos pueden ser acá en Milpa Alta y en Tlalpan. No sé si el de Tlalpan te refieres al que está en el bosque de Tlalpan o al que está en el centro de Tlalpan. Ajá. Pero hay otros mercados alternativos que están en la Condesa y que utilizan un valor agregado simplemente por decir mercados alternativos, agregan, pues sí, un valor agregado cuando la retribución hacia los productores no está siendo equitativa, no está siendo justa, ¿no? No responde a un mercado justo. Entonces, valdría la pena definir con precisión a qué te vas a referir con mercados alternativos. Por otro lado, creo que es indispensable en este inicio, en esta fase inicial, el definir cuál es esta cadena de comercialización a la que te estás refiriendo, cuáles son esos pasos, qué elementos tiene una cadena de comercialización, y después preguntas, ¿cómo llegaron a los mercados alternativos estas personas? Y me queda la duda, ¿cómo llegaron en qué sentido? ¿No? ¿Por qué vieron la necesidad de hacer mercados alternativos? Tal vez es porque en algún contexto no se ha pagado lo justo a los productos, a los productores, porque las condiciones de trabajo no han sido justas, porque las condiciones de trabajo han sido precarizadas, por eso se dio el fenómeno de crear mercados alternativos, o a qué responde, ¿no? Ellos llegan como productores a ofrecer sus productos a estos mercados alternativos, o se ha hecho a partir de cooperativas de productores para responder y resistir ante cierto mercado. Ahora, yo no sé si la comparación con supermercados o cadenas grandes valga tanto la pena como hacerlo con mercados, pues con mercados del gobierno de la ciudad, ¿no? De los que están ya establecidos. Creo podría ser tal vez una mejor alternativa hacerlo con mercados o tianguis incluso, o incluso supermercados, mercados y mercados alternativos, ¿no? Yo te diría, no te encasillas únicamente en los espacios de los supermercados. Y bueno, la dinámica social, creo que ahí te va a dar muchos elementos para analizar qué ha llevado a la creación de mercados alternativos, qué contexto en México ha llevado a la generación de mercados alternativos, para que no se caiga en romantizar como las dinámicas, sino analizar que esto surge por precarización en ciertos espacios, ¿no? Particularmente
en la soberanía alimentaria, en el abastecimiento de recursos hacia los productores, en malbaratar, pues sí, los productos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esos serían mis comentarios. Vi que se desconectó, ya no veo su cara, pero no sé si sí me escuchó. Espero que sí. Si no, creo que se está grabando. Sí, sí está. Perdón. Sí estoy. Lo que pasa es que estoy en la oficina, todavía en horario laboral, y estaba en el celular y la laptop, pero aquí estoy, doctora, maestra. Aquí estamos. No, perfecto. Te escucho. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ambas comentaristas por sus retroalimentaciones. Para finalizar la mesa, doy la palabra al estudiante Juan Valente González Guerrero. Él nos va a presentar el trabajo titulado Etiquetado para la soberanía alimentaria. Adelante, Juan, por favor. Hola otra vez. Buenas tardes a todos. Me llamo Valente. Soy estudiante de la maestría en seguridad y soberanía alimentaria y les voy a hablar un poco de mi proyecto. Se llama Etiquetado para la promoción de la soberanía alimentaria y mi directora de trabajo es la doctora Ana Ortega Ávila. Introducción. Soberanía alimentaria. Más o menos de esto voy a estar hablando cuando diga soberanía alimentaria. Es el derecho de los pueblos a decidir sus propios sistemas alimentarios y productivos, priorizando los alimentos sobre la mercancía. Ejes de acción: revalorización de los proveedores y mercados locales, reducción de distancias físicas entre la producción y el consumo. Y ahora les voy a hablar un poco de selección de alimentos. La selección de alimentos consiste en elegir lo que consumiremos con base en factores como salud, costo, cultura y disponibilidad. Y la selección de alimentos también es un acto político de democratización frente a los oligopolios comerciales, pues permite a los pueblos ejercer su derecho a decidir sobre su alimentación. A continuación les hablaré sobre lo que considero un punto de inflexión en la soberanía alimentaria en México, que pues emana a partir de la apertura comercial y la firma del Telecán, lo que socavó la soberanía alimentaria del país. Esto tuvo consecuencias estructurales, pues se empezó a depender mucho de la importación de granos básicos y generó una crisis en las comunidades, pues hubo desplazamiento masivo de campesinos y se empezó a perder de manera sistemática las semillas nativas. Y a su vez esto generó efectos nutrimentales, pues las compañías transnacionales comenzaron a dictar los patrones de alimentación de la población y se incrementaron las enfermedades crónico-degenerativas. A su vez existen otros impedimentos para que exista una soberanía alimentaria en el país. Entre ellos es la falta de perspectiva de género, pues las mujeres siguen sin tener acceso a la tenencia de la tierra, no tienen acceso a crédito financiero, no tienen acceso a tecnología para producir, además de que tienen una sobrecarga por el trabajo y los cuidados domésticos, y pues no se les reconoce su liderazgo en conservar, preparar y producir los alimentos. Otro factor importante que impide la soberanía alimentaria es el crimen organizado, pues afecta en la producción, ya que pues hay diversas extorsiones y despojo de la tierra de los campesinos. En la distribución, pues los grupos criminales tienen tomadas las rutas logísticas y lo mismo extorsionan o cobran por transitar, y eso impacta directamente en el consumo, que genera una inflación artificial
en los productos que día a día llegan a nuestras mesas. Y esto a su vez genera un efecto social, pues es imposible determinar si los alimentos que estamos eligiendo o recomendando están libres de despojo, de extorsión y peor aún de sangre. El etiquetado frontal de alimentos, ya todos estamos familiarizados con los octágonos de la Secretaría de Salud, se basan en la NOM 01, operan bajo un modelo médico-sanitario de procesamiento heurístico, son efectivos para desincentivar o modificar la intención de compra de productos industrializados, pero tienen limitaciones debido a su diseño reduccionista, pues limitan la restricción cuantitativa de nutrientes críticos como azúcar, sodio o grasas. Y lo que pues no hacen estos etiquetados es, por esa cualidad heurística que tienen, aíslan por completo la salud pública de las dinámicas sociopolíticas mencionadas recientemente, que acabo de mencionar. Existen otros etiquetados que sí consideran un poco más los aspectos sociales, como este de agricultura familiar, comercio justo, manos indígenas, orgánico, pero pues en específico no hay uno que pretenda abordar o que esté abordando el problema de investigación, ni problema de investigación. Se han identificado carencias en la conceptualización y aplicación de los principios de la soberanía alimentaria a las decisiones de consumo cotidianas, lo cual permite pensar que es posible el desarrollo de un sistema de etiquetado que fortalezca dichos principios. Los objetivos de mi trabajo serían el general, determinar los parámetros técnicos, conceptuales y metodológicos para diseñar un sistema de etiquetado alimentario que fortalezca la soberanía alimentaria actual. Y los específicos sería traducir dimensiones teóricas de soberanía alimentaria en indicadores visuales, examinar los alcances y límites de los sistemas informativos vigentes y estructurar una matriz técnica social como herramienta de contramarketing frente a las transnacionales. En conclusión, el sistema informativo de alimentos no puede seguir limitándose a una alerta médico-sanitaria reduccionista. Debe evolucionar hacia una herramienta de contramarketing social que haga visible el origen de la comida. Es imposible garantizar la soberanía alimentaria si se aísla la nutrición del consumidor de la realidad económica de quien cultiva la tierra. Por ello es necesario pensar en un nuevo etiquetado que traduzca de forma visual dimensiones clave como el territorio, la agroecología, la perspectiva de género y el comercio justo. Los siguientes pasos de mi proyecto pues sería ya con los objetivos definidos, enfocarme en la metodología para lograr cada uno de ellos. Y por mi parte es todo. Gracias por su atención. Gracias, Valente, por tu presentación. A continuación, la doctora Rebeca emitirá su retroalimentación. Sí, gracias. Bueno, muy bien lo compartido, Valente. Es un tema interesante cómo acercamos estos etiquetados. Algo que sería importante ahorita que mencionas sobre soberanía alimentaria. Algo que sería muy importante para que tú lo enmarques es primero en qué es la soberanía alimentaria y cómo se puede alcanzar. De hecho, la Ley para Alimentación Adecuada y Sostenible pues trae esa definición y trae varios capítulos que buscan, ¿no?, ese alcance. Entonces, dado las dimensiones que tiene la soberanía política, económica y hasta cultural, sí sería importante que eso es lo que yo te diría en este primer ejercicio que entiendo que tú quieres hacer, y son como dos cosas. Obviamente no hay réplica, pero te pongo cómo lo entendí en tu exposición. Eso puede ayudar a una herramienta didáctica de decir, ok, o sea, eso no es lo que quiero hacer. Muy bien, pues eso es lo que puedo yo interpretar que se quiere hacer. Por un lado, existe un etiquetado efectivamente de alimentos que va destinado a productos ultraprocesados y están hechos de una manera que nosotros como consumidores, con un derecho a la información, se nos dé una información asequible, que el productor diga,
¿sabes qué? Yo te estoy vendiendo unas galletas, pero sí son altas en calorías, en grasas trans, etcétera. Y entonces yo como consumidora se esperaría que diga, ay, pues no sabía que tenía eso porque nunca leo los ingredientes ni la hago, entonces voy a optar por una que no tenga sellos. Es como la dinámica, pero no solo se queda así, el etiquetado busca que se reformule. Entonces, te pongo este panorama para que tú veas entonces cómo podría ser como la argumentación hacia el etiquetado actual y a lo mejor más bien algo diferente partiendo de un modelo del etiquetado. Entonces, este etiquetado lo que busca es que efectivamente todos esos productos ultraprocesados tenga una transparencia muy rápida, ¿no? Que yo no me pongan a leer ingredientes, a traducir tecnicismos, sino que yo diga, es alto, tiene 5, entonces entre más yo diga, ¿sabes qué? Pues no los consumo, lo evito y opto por alguien que no los tenga, ¿no? Pero el etiquetado tiene la manera de que se reformule, es decir, no se queda con solo algo negativo del producto, sino que las empresas están obligadas a reformular. ¿Para qué? Para que se garantice el derecho a la salud. Es un tema en cuanto al etiquetado y su alcance. Ahora, cuando tú mencionas, y que es súper interesante lo que dices, es que cómo hacer un etiquetado para temas de soberanía, mencionaste que falta esta parte de equidad de género. Entonces, la producción, si tú quieres en un momento dado, y que ahora así lo veo en tu presentación, es, ok, si tú haces un análisis en el tema de soberanía con estos 3 indicadores, que incluye lo económico, político y cultural, tú decir, bueno, me quiero enfocar a equidad y mujeres en su producción, que lo que produzcan, pues bueno, se queden, o que lo vendan, o bajo qué características. Tú presentas otros sellos que existen, pero estos sellos tienen otro alcance. Entonces, que es importante que tú hagas un cuadro comparativo y digas, muy bien, soberanía alimentaria es esto y esto quiero hacer. Muy bien, ¿qué modelos existen de etiquetado? El de productos y bebidas, ¿no? Y este etiquetado tiene este objetivo, nace con este alcance, tiene estas etapas y se trata de esto. Y entonces, si hay otros etiquetados, ¿no? Ya sea orgánico, lo que venga, lo que tú hayas ahí señalado. Ahorita no los tengo así como que todos en la imagen. Y luego decir, ok, de todos estos modelos quisiera hacer uno aplicando esa experiencia para el tema de soberanía. Entonces, en soberanía, partiendo de un concepto que tú buscas, que primero se defienda o se recupere como esa producción local, y entonces tú digas, bueno, un etiquetado, que el productor diga, si yo por alguien me lo paga más, cuánto le cuesta en el tema económico real, ¿no? Y el económico, pues entrarías cuánto es el costo al medio ambiente, a la salud, o sea, el que yo decida mejor venderlo o pasarlo y yo quedarme a lo mejor con mayor recurso y lo hago eficiente comprando ultraprocesados. Entonces, digo, te pongo este panorama, Valente, desde cómo lo entiendo y cómo podría ir. Obviamente, tú tienes tu idea clara, traes la parte de la visión, pero es importante que esa visión veas el camino, ¿no? ¿Cuáles son las etapas? Y que entonces si tú dices, ok, el modelo etiquetado me gusta como una analogía, como un modelo, pero lo quiero robustecer en A. Quiero que efectivamente, o la política ahorita de exportación, pues se lleva los mejores productos y obviamente hay una cultura, pues a siempre asegurar que lo mejor me lo van a pagar más, ¿no? Pero también puedes tener tus modelos que dices, no, hay una agricultura protegida, donde el productor no está supeditado al costo, sino que simplemente al día a día produce tanto. Todo esto que yo te digo en este resumencito, Valente, es importante que quede claro, que como que no lo relataras, que tú dijeras, ellos no conocen mi tema y yo los quiero convencer y quiero darles ese panorama y entonces los llevas de la mano, paso A, paso B, lo voy a hacer de esta manera y luego pretendo este alcance, porque el concepto de seguridad alimentaria ya de por sí es muy general, el de seguridad alimentaria es súper ambicioso, ¿no? Entonces, que se vale que digas, quiero empezar con un piloto a ver si se puede hacer el modelaje y lo aterrices en algo. Ayuda mucho, aunque no sea a tu alcance, que digas, a ver, si este primer paso me lo imagino aplicado, aterrizado en una visión de equidad con las mujeres y sus productos, ¿cómo me lo imagino? Y a veces eso te va ayudando de lo general a lo particular, ¿vale? Entonces sería como una recomendación a tu tema, o sea, seguir haciendo estudios de soberanía alimentaria sigue siendo importante, y aquí lo valioso es que toda esta inversión en tu tiempo y las partes metodológicas tú digas, ok, a ver, esto es lo que me imagino que suceda, y entonces explorar las metodologías y justificar por qué porque son cosas diferentes, ¿vale? El etiquetado efectivamente informa, pero es un derecho,
pero no se deben quedar solo así. La empresa tiene un tiempo, que bueno, ampliaron ahorita 2 años al 28 para que reformulen. No solo nos quedamos con lo negativo, sino cómo reformulan. Entonces, por ahí pues, Benito Vanete. Sería bueno mis comentarios. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Continuamos con la retroalimentación de la maestra Ileana, por favor. Hola Valente, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, a ver, ya te daré mis comentarios cuando tengamos la sesión más a profundidad. Creo que en esta presentación, en este coloquio, en estos coloquios, es sustancial que muestres bien tus categorías de análisis concretas, ¿no? Te estás quedando en soberanía alimentaria y no nos estás hablando, por ejemplo, de sistema alimentario, no nos estás hablando de cadena de consumo, no nos estás hablando de cosas que trazan cómo o por qué comemos lo que comemos y por qué escogemos lo que escogemos. Ajá. Por otro lado, el tema del etiquetado, si bien mencionas que es una medida, el etiquetado basado en la 051, es reduccionista y tiene un corte salubrista, sí, y tiene una connotación negativa, pues sí, también impulsa a las empresas a modificar su composición, y esto cómo se ve después en el mercado, ¿no? Ya hay anaqueles con productos que dicen sin sellos y cuesta más, ¿no? Tienen un valor más elevado que los productos que sí traen sellos. Entonces, estudiar estas dinámicas y cómo es que el etiquetado está impactando en la selección de alimentos más allá del sello, sino en el precio, sino en la disponibilidad, la accesibilidad, en una categoría de seguridad alimentaria, podría ser, me parece que es indispensable para que puedas avanzar al trazo de cómo construir un etiquetado que nos muestre que el producto ha sido producido, voy a decirlo de una manera muy burda, pero justa, ¿no? Que el territorio está libre de violencia, que se está dando un pago justo entre mujeres y hombres, que el pago mayoritario, el 70%, está siendo hacia el trabajador, el productor, etcétera, no hacia el dueño de la tierra, sino al que está trabajando la tierra, ¿no? Pero para llegar a eso, creo que es indispensable que analices cómo hasta ahorita el etiquetado ha tenido un impacto y si realmente los etiquetados están haciendo que resolvamos el problema de soberanía y seguridad alimentaria, que son cosas diferentes, ¿no? Y es importante que analices estas cosas diferentes: soberanía alimentaria, sistema alimentario, cadenas de consumo, seguridad alimentaria, las categorías de seguridad alimentaria, etcétera. ¿Sí? Me parece importantísimo. Y ¿qué otro? En tus objetivos los veo muy ambiciosos. Ajá. O sea, creo que es indispensable delimitar. Indispensable, no porque no sea buena la idea que tienes, sino porque tienes poco tiempo y porque es un trabajo que amerita una revisión importante, pues incluso histórica, ¿no? De qué es, y esa sería una parte de tu investigación, y otra muy aparte sería esto que mencionas: determinar los parámetros técnicos, conceptuales y metodológicos necesarios para el diseño y la implementación de un sistema de etiquetado de alimentos que promueva además y fortalezca la soberanía alimentaria. O sea, son dos, no sé cómo decirlo, se me fue la palabra, dos dimensiones muy ambiciosas. Ajá, entonces, bueno, esos serían los comentarios y ya sabes, aquí andamos para cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra.
Bueno, vamos a finalizar la mesa agradeciendo la presentación de las y los estudiantes, así como la de las comentaristas, perdón, y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que están siendo retroalimentadas por 165 expertos, ellos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reiteramos nuestro agradecimiento y que tengan muy buena noche. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.